Todo el día, el Destape Radio. Me quedo viendo el tiempo en mi viejo reloj de cuarzo, esperando la devaluación de marzo. Periodismo honesto. Estamos esperando a ver si podemos comunicarnos y si no se escucha, Álvaro García Linera, vicepresidente de Bolivia. Álvaro, ¿nos escucha? Ari Lijalal le habla de Argentina. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias por atendernos, Álvaro. Gracias a ustedes. Bueno, ya pasaron un par de semanas desde el golpe de Estado en Bolivia, que los tiene a ustedes exiliados en México. Quería preguntarle, bueno, tal vez ya con una mirada más a mediano plazo, ¿cómo ha visto estos días y cómo sigue el proceso? Bueno, estos días ha habido una especie de estabilización del estado de excepción. Estamos viviendo un estado de excepción donde se han perdido todas las garantías constitucionales. No solamente están los momentos más duros de la masacre cometidos semanas atrás, más de 34 muertos en poco más de 2 semanas, 400 heridos a bala, más de 1,000 detenidos, sino que hay un estado de persecución, dirigentes sindicales perseguidos, atemorizados, intimidados, conculcación de derechos, la gente que está siendo detenida o sindicada de cualquier tipo de acusación por parte del ministro de gobierno, no tiene abogados para defenderse, y entonces hay una especie de temor generalizado para poder hablar, para poder expresar lo que se piensa. Mira lo que ha pasado con el grupo de investigación de compañeros argentinos, pero lo mismo ha pasado con periodistas españoles o norteamericanos que son intimidados y de hecho apenas llegan a Bolivia son acusados de ser casi sediciosos, que van a ser observados de cerca por parte de las fuerzas de seguridad, de policíaco o militar. Entonces, bajo esa situación, hay una especie de temor colectivo para poder expresarse. Sin embargo, el régimen de excepción ha logrado esta relativa estabilidad en base al silencio, en base al miedo. Y lo que se va a debatir ahora es las elecciones. ¿Cuándo vienen las elecciones? ¿Qué fecha pueden ser las elecciones? Para que acabe este régimen de excepción. Álvaro, sí. Sí, le quería consultar, a ver, porque ya tenemos la información, que ustedes obviamente la tienen, de que ganaron las elecciones, o sea que el informe de la OEA fue falso y de que se ganó las elecciones el 20 de octubre, por 10 puntos de diferencia. Aún así van a aceptar hacer nuevas elecciones sin la posibilidad de que ni Evo Morales ni usted participen. ¿Por qué toman esa decisión? Sí, hemos oído ese informe de un conjunto de académicos y de científicos del mundo entero que se han pronunciado el día de ayer. Sin embargo, esa información que la conoce el mundo entero, no la conocen o no la quieren conocer 2 actores o 3 actores fundamentales ahora en Bolivia. Este gobierno de facto, policías y militares responsables de la represión, la masacre, y en verdad el sostén de este régimen de excepción. Y en tercer lugar, medios de comunicación que crean opinión pública allá en Bolivia. Uh-huh. Usted intenta revisar las páginas de los periódicos o de los informativos de Bolivia hoy y va a encontrar que esta información que circula en el mundo ahora simplemente no existe allá en Bolivia. Y entonces, si bien en el mundo se debate claramente, Evo ganó las elecciones por más del 10%, lo dijimos desde un principio, lo han vuelto a ratificar este grupo de académicos y de científicos internacionales. Sin embargo, allá, al margen de esto que lo conoce la opinión pública mundial, la opinión pública nacional no la conoce, y de ahí la importancia de que desde el extranjero, desde los medios de comunicación, la prensa y la academia extranjera, se pueda por lo menos llegar hacia Bolivia, informar de una manera distinta, permitir accesos que rompan
este cerco que ha creado esta coalición extraña de civiles alocados, que han ensangrentado las manos con sangre de bolivianos humildes, Fuerzas Armadas, policía y una coalición de medios de comunicación, seguramente también atemorizados frente a la barbarie de este grupo civil, policíaco y militar que se ha apoderado del gobierno en Bolivia. Álvaro, más allá de la imposibilidad que tienen tanto vos como Evo Morales de ser candidatos, ¿están dadas las condiciones para que ustedes puedan volver a Bolivia y, por ejemplo, participar de la campaña del MAS y promover a los candidatos que decida que van a representar al partido que ustedes forman parte? La Asamblea Legislativa está debatiendo, ojalá que debata el día de hoy o mañana, una ley de restitución de garantías. Han venido trabajando conjuntamente los mediadores, Unión Europea, Naciones Unidas, partidos políticos que están con representación en el Congreso y que pide cosas básicas. Comienza el primer artículo con: se garantiza el libre trabajo de asambleístas y representantes políticos y sindicales, se garantiza la ley, se garantiza la Constitución, se garantiza el derecho a pensar y hablar. Es una ley que, ojo, no la ha planteado un diputado despistado, la ha planteado toda nuestra bancada, la hemos trabajado con los diputados de oposición, muchos de ellos también igualmente perseguidos y atemorizados, y que tiene el aval de Naciones Unidas, esta delegación de Naciones Unidas, de la Unión Europea y de la Iglesia Católica, que están respaldando esta ley que restituya garantías para el trabajo periodístico, político, sindical y cotidiano. Sin esa ley de garantías es imposible imaginar elecciones libres y transparentes, porque de qué clase de elección vas a poder hablar si opinas distinto o tienes una bandera de un partido opositor y simplemente te acusan de ser sedicioso. Y si vuelves a hablar, te acusan de terrorista. Y si vuelves a hablar, te acusan de narcoterrorista. Entonces, bajo ese apremio de policías militares y fiscales que te persiguen, es imposible hacer elecciones libres, transparentes. Entonces, confiamos en esta ley de restitución de derechos constitucionales, y eso sí podría permitir, primero, que las distintas corrientes políticas hagan un trabajo de convocatoria y de movilización que corresponde a elecciones, y en segundo lugar la posibilidad de que tanto Evo como yo podamos ejercer nuestros derechos civiles y políticos. Sí. No vamos a ser candidatos, eso querían, no nos pueden ganar. Usted me acaba de hablar de ese informe que comprueba que hemos ganado las elecciones. Cada vez que Evo se presenta en elecciones, no lo pueden ganar. Por eso buscaron marginarlo, sacarlo de la carrera electoral. Tuvieron que matar a 34 personas del pueblo para obligarnos a nosotros a replegarnos para no ser candidatos, porque no queremos ni una sola muerte más. Pero sí tenemos el derecho a ejercer nuestra actividad política de apoyar, hablar, conversar, ser entrevistados en mi país. Mientras no haya esta ley de restitución de garantías constitucionales, es un peligro regresar a Bolivia, porque lo más probable es de que te apresen o te hagan desaparecer. Álvaro, buenos días. Acá lo saluda Florencia Algaraz. ¿Cómo le va? ¿Nos escucha ahí? Sí, la estoy oyendo. Sí, la dictadura acaba de anunciar que Tuto Quiroga va a ser el delegado en defensa del gobierno actual de facto ante la comunidad internacional, que va a ser el delegado encargado de comentar qué es lo que está sucediendo en Bolivia. ¿Nos puedes contar quién es Tuto Quiroga? Bueno, Tuto Quiroga es un tecnócrata, fue primero ministro del gobierno de Jaime Paz Zamora en los años 90, y fue uno de los encargados de llevar adelante las negociaciones con el Fondo Monetario, el Banco Mundial, para comenzar a privatizar empresas públicas. Ahí fue conocido. Eran tiempos en que el gobierno de Jaime Paz Zamora anunciaba que iba a privatizar una empresa estatal por día.
Posteriormente, él es convocado como candidato a vicepresidente y llega a ser vicepresidente del ex dictador Banzer Suárez, fue su candidato vicepresidencial, y se encargó en la gestión vicepresidencial del ex dictador Banzer Suárez para privatizar las refinerías de petróleo que tenemos en Bolivia y que producen diésel, gasolina. Se encargó de privatizar los ductos del gas y del petróleo que tenemos para exportar, que tenemos para exportar gas a Brasil y Argentina. Y en su gestión se produjo una serie de muertes, de masacres de trabajadores campesinos fundamentalmente. El señor Tuto Quiroga fue el encargado de armar toda una tramoya parlamentaria para expulsar al presidente Evo del Parlamento, amenazándolo incluso con extraditarlo a Estados Unidos. Ese es el señor Tuto Quiroga, representa una derecha ultraconservadora, muy aliada, muy cercana a las corrientes golpistas de entonces, bueno, y ahora aparece como el adalid internacional de la nueva golpista Áñez y militares y policías. Y a lo largo de todos estos años, el candidato fue nuestro oponente el año 2005, el año 2009, y perdió. Es un candidato perdedor, y entonces lo que no puede lograr mediante el voto, ahora lo está logrando mediante las bayonetas de policías y de militares. Es la triste historia de un tecnócrata neoliberal, furibundo defensor de las privatizaciones, permanente candidato opositor perdedor frente a Evo, y ahora fiel defensor de una nueva dictadura que ha producido más de 34 muertos asesinados a bala de la gente trabajadora en Bolivia. Álvaro, ¿y qué opina del caso de Luis Fernando Camacho, que anunció que él se quiere presentar a elecciones ahora? Bueno, eso era evidente desde un principio, cuando emergió el liderazgo de este líder ultra derechista, de hecho ya fascista. Camacho es el líder que usted puede encontrar en la web, sus declaraciones de que es un hombre que anda con una libreta para no hacer la lista negra, como lo hacía el narcotraficante Pablo Escobar, para anotar a los enemigos que hay que deshacerse de ellos. Él lo ha dicho públicamente. Ese es el talante de Camacho. Pues bien, este señor, cuando emergió en su liderazgo desde Santa Cruz, claramente vimos que estaba potenciando una candidatura política. Y yo me acuerdo que hace más de 2 meses atrás o 3 meses atrás, cuando emergió Camacho, dijimos, bueno, ustedes están teniendo ahí a un futuro candidato a gobernación o candidato al gobierno nacional en las futuras elecciones que vayan a darse en los siguientes meses o años. Lo dijimos y no ha pasado ni 3 meses de lo que dijimos, que ya se está cumpliendo. Era lo evidente. Es la rearticulación de una derecha dura que durante todos estos años no encontró un representante sólido para intentar recuperar el poder democráticamente. Es un golpista, es un tipo que ha conspirado, es un tipo que articuló policías y militares, es un hombre de negocios, es un empresario, proviene de una familia de empresarios que manejan mucho dinero, que tiene deudas con el Estado, que tiene juicios con el Estado, que a partir del golpe ha nombrado a sus funcionarios y a sus gerentes director nacional de impuestos nacionales para cubrir o para tapar los juicios que tiene y las deudas que tiene con el Estado. Representa esa derecha que ve en el Estado una especie de patrimonio familiar para no pagar deudas y aumentar sus ganancias. Pues ese es el futuro candidato de una derecha ultra reaccionaria, restauradora de los viejos privilegios y restauradora de el neoliberalismo en Bolivia, que va a intentar restaurar. Pues bien, contra esa derecha fascistoide
vamos a enfrentar con candidatos del MAS y vamos a explicar qué representa él, el riesgo que representa él para Bolivia, y vamos a buscarlo ganar siempre y cuando haya elecciones libres y una ley que restituya garantías constitucionales a todos los ciudadanos bolivianos. Álvaro, saliendo momentáneamente de Bolivia para enmarcarla en el contexto latinoamericano, tal como está la cosa con López Obrador en México, la semana que viene aquí asumiendo Alberto y Cristina, con la calle Pou a punto de asumir en Uruguay dentro de poco tiempo, la crisis que sigue habiendo en Colombia, en Chile, en Ecuador. Digo, ¿cuáles son los más grandes desafíos que enfrentan las fuerzas, por decir, progresistas de América Latina en los próximos meses? Bueno, el primer gran reto es contener a estas fuerzas regresivas de la historia, que anidan en todas partes, que se han endurecido, que como lo ven ustedes, no gana elecciones, y si no gana elecciones, lo que busca hacer es entrar por la ventana, pagando el costo que sea necesario, aplastando los cuerpos, los músculos, los huesos de quien sea necesario para lograr sus objetivos. Esa derecha anida en todas partes. Habíamos pensado que tras los años 70, 80, esa derecha dispuesta a usar la violencia de manera sistemática para lograr sus objetivos políticos había desaparecido. No es cierto. Anida en todos los países, está presente ahí. Es una derecha antidemocrática. De hecho, ve la democracia como un estorbo, porque pierde y da lugar a lo que ellos llaman el populismo. Entonces, ojo, atención, América Latina, hay una derecha golpista, hay una derecha reaccionaria que está dispuesta a usar la violencia, a usar la muerte para recuperar privilegios. En segundo lugar, se trata de una derecha cuyo proyecto es anacrónico, es un proyecto restaurador de viejas lógicas que han fracasado en el mundo, de un neoliberalismo rampante y absoluto, que lo que hace es concentrar la riqueza en pocos y quitar derechos a la mayoría. Si el primer reto en América Latina es estar preparados frente a ello, desde México hasta Tierra de Fuego hay esa derecha, y ese es un gran peligro para la democracia, aún para los gobiernos progresistas victoriosos democráticamente. Ojo con esta derecha. Hay que ver mecanismos de disuasión, mecanismos de división, mecanismos de persuasión, pero se ha incubado, y creo que en muchas partes del mundo, una especie de neofascismo, distinto a los fascismos de los años 30, 20 y 30, pero que recupera parte de su mirada antagonizada hacia lo popular, que recupera su mirada antagonizada a la democracia o a la igualdad. Entonces ese es el primer reto. Cada país tiene su propia particularidad de cómo se está gestando, rearticulando esta derecha fascistoide, y hay que tomar un conjunto de medidas pedagógicas, organizativas, políticas respecto a ella. La segunda es allá donde se están dando movilizaciones sociales, populares, en demanda de justicia, allá donde mediante las elecciones la gente ha mostrado su rechazo a el regreso a políticas neoliberales. El gran reto es de mantener movilizada a la sociedad, ¿no? De la ampliación de derechos tiene que venir acompañada de permanente movilización. Es decir, no hay derecho que no sea a la vez una conquista. No puede haber derechos que son una dádiva, que son un favor de un gobierno, porque eso desmoviliza. Siempre tiene que haber el derecho como conquista social. Álvaro, con acompañamiento de gobierno, con acción colectiva con acción de gobierno, y no simplemente acción colectiva hasta lograr la victoria y luego
gobierno se encarga, no. Ese es un riesgo, porque solamente una sociedad movilizada, permanentemente articulándose con gobierno y calle, va a poder también ser la mejor forma de prevención de un fortalecimiento de una derecha golpista, que en el caso de Bolivia es racista, porque ha desenterrado el lenguaje colonial racializado de supremacía racial frente a lo indígena. En otros países va a ser seguramente distinto, pero creo que estas dos tareas, contener la conformación de una derecha reaccionaria y ampliar, potenciar, ayudar a un fortalecimiento de la acción colectiva desde las calles, que acompañe acción política desde el Estado. Álvaro, una última consulta. Si el MAS gana las elecciones, ¿van a juzgar a los responsables de los delitos de lesa humanidad que se cometieron en este periodo? No tenga la menor duda, no tenga la menor duda. Y si no lo hacemos ahora, lo haremos en un año, y si no en un año, en 5, y si no en 10. Los ministros de Estado autonombrados con la señora Áñez, los comandantes militares y policiales y los que ejecutaron las órdenes, hoy o en un año o en 5 años o en 10 años van a ser juzgados. Yo quiero decirles a ustedes que cuando con el presidente Evo decidimos renunciar, el día 9, si no me equivoco, 9 o 10 de noviembre, el presidente Evo y su vicepresidente hablaron con los comandantes y les dijimos: comandantes, no saquen a las Fuerzas Armadas. Durante estos 13 años nosotros hemos reorientado de manera constitucional la función de las Fuerzas Armadas, que es no reprimir al pueblo, que es ayudar a proteger fronteras, combatir la lucha contra el contrabando, participar en actividades cívicas de beneficio colectivo para la población, pero no saquen a los militares a reprimir al pueblo, porque eso va a tener un costo que va a afectar durante décadas a las instituciones. Se los previnimos. Es más, me tocó a mí hablar con el comandante de la Fuerza Aérea y el hombre me respondió que iba a ser juzgado igual o por omisión o por decisión, y que prefería ser juzgado por decisión. Sabía que él iba a entrar a la cárcel. Es decir, son personas que no es que han actuado impulsivamente, son personas que no es que han actuado al calor de la demanda y, digamos, la ofuscación generalizada que había esos días. Son personas que lo han pensado y que han sido prevenidos en el riesgo que corrían. Pues bien, tarde o temprano esos comandantes de las Fuerzas Armadas que tomaron la decisión de sacar tanquetas, aviones de guerra, helicópteros artillados y oficiales armados con armamento de guerra, de asalto, van a tener que ser juzgados por las 34 muertes y más de 400 heridos a bala que se ha dado en mi país. Tarde o temprano eso va a dar. Y, por supuesto, si nosotros ganamos las elecciones con nuestros nuevos candidatos y vamos a luchar democráticamente para ganar, no tenga la menor duda que una de las primeras tareas va a ser enjuiciar a los responsables civiles y a los responsables operativos. Civiles que emitieron un decreto de impunidad, de supuesta protección de muerte a los militares y policías, y a los comandantes y a los que ejecutaron las decisiones de los comandantes que dispararon y asesinaron. Por supuesto que van a tener que ser enjuiciados y responder de sus acciones ante tribunales nacionales y ante tribunales internacionales. Sí, Álvaro, le hago la última consulta. Recién dijo con nuestros candidatos. ¿Ya saben quiénes serán los candidatos del MAS para cuando se convoque a elecciones? Lo que se ha debatido con el presidente Evo, que es el presidente de nuestra estructura política de confederación flexible de sindicatos, gremios y movimientos sociales, es que se debata al interior de las organizaciones sociales posibles candidaturas. Este día, sábado, si no me equivoco, el sábado que viene, hay un gran encuentro de nuestra estructura social para
hacer la lista de los candidatos. No se va a definir aún todavía el candidato a presidente y vicepresidente, pero sí se va a hacer listas de los posibles candidatos, y esperamos que hasta, no sé, mediados de este mes o antes del 20 de diciembre, en coordinación con el presidente Evo, que tiene una coordinación muy fluida con los líderes sociales de Bolivia vía Skype o vía el Telegram, en fin, Sí. van a coordinar estas direcciones de organizaciones sociales con el presidente, el futuro candidato presidencial. Entonces, este fin de semana se conocerá la lista de las personas que colocamos a debate social como posibles candidatos presidenciales, y de este sábado, máximo en 15 días, ya poder tener, anunciar al país nuestro candidato presidencial y vicepresidencial. Bien. Álvaro, muchísimas gracias por atendernos, ha sido muy amable, y de nuevo le reiteramos, como tuvimos la posibilidad de hacerlo con el presidente Evo, nuestro acompañamiento, nuestra solidaridad y nuestro repudio a la dictadura militar, civil y militar que se instaló en Bolivia. Muchas gracias. Gracias a ustedes por todo este acompañamiento al pueblo boliviano. Sabemos de su información, y les ruego, por favor, no bajen la guardia en cuanto a ayudar a informar. En Bolivia lo que está sucediendo allá adentro tiene pocos canales de fluidez, y lo que se debate, se discute y se informa a nivel internacional sí tiene su repercusión en Bolivia. Les desagrada a los dictadores, lo han visto cómo han tratado las delegaciones extranjeras en los últimos días. No dejen, por favor, de seguir informando con la veracidad de lo que pasa aquí en Bolivia. Les agradezco a todos, muchísimas gracias, adiós. Gracias a usted. El Destape Radio. La radio que molesta en el otro lado.